Bueno, pues vamos a pasar a la primera mesa redonda en la que vamos a poder escuchar y conocer de primera mano el proyecto Futura de capacitación en liderazgo para las mujeres que trabajan en ciencia y en innovación. Para ello, invito a que suban a la mesa a su directora, Luisa Bravo. Ella es matemática, coach de Futura y fundadora de Asedecia, y a algunas de las científicas que ya han pasado por el programa. Clara Bonanad, Antonia García, Lucía Hipólito, Mónica Lorente y María Jesús Vicent. Bueno, pues mientras mi compañera Dion iba poniendo los carteles, a mí la directora general me ha dado una muy buena idea y es ¿por qué no estar fuera de la mesa? Las protagonistas son ellas. Es verdad que yo soy parte de esa idea, de ese proyecto que estamos hoy compartiendo aquí, pero ellas son las protagonistas de la mesa, con lo cual las que tienen que estar en la mesa son ellas. No hace falta que os las presente porque tenéis arriba, además les he pedido por favor que se sienten justo debajo de su fotografía y debajo de su presentación. Tenemos una mesa pues muy plural en ciencia, tenemos químicas, tenemos biólogas, tenemos farmacéuticas. ¿Me dejo algo? Creo que estáis... medicina, y tenemos medicina, ¿cómo no? Bien, sé, y para mí, como no, esta mesa es la más importante del día, pero ya veis que vamos un poco justas de tiempo, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar sin ya más preámbulos, porque aquí, como digo, lo importante es lo que vais a contar vosotras. Sabéis, porque hemos estado hablando, que lo que queremos, o yo creo que la sala quiere escuchar, es qué ha supuesto en aprendizajes haber participado en este proyecto, que es un proyecto, como ha dicho nuestra presidenta, es un estudio experimental en el que se está midiendo el impacto de llevar dos metodologías que es muy poco frecuente, por no decir que tiende a cero, en el mundo de la ciencia, que es formación en liderazgo y coaching adaptado a la ciencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el principal aprendizaje que os habéis llevado tras pasar por este proyecto? ¿Clara? Lo primero me gustaría agradecer a Incliva, a Asedecia y la oportunidad de haber participado en el proyecto Futura, que es totalmente necesario. En mi caso, por resumir, yo creo que Futura vino en un momento en el que el trabajo estaba por encima de todas las cosas de mi vida, y cosas muy importantes, y además con un cierto sentimiento de síndrome de la impostora que me hacía trabajar aún más y más y más. Entonces, con el proceso de coaching de Futura, la verdad es que aprendí que tenía que cuidarme yo más, que tenía que posicionarme por delante del trabajo, tanto a mí como a mi familia, y eso también me llevó a aprender a decir que no a algunas cosas, no a todas, pero a ser más selectiva. Yo creo que eso fue mi principal aprendizaje y a partir de ahí todo empezó a ir mejor. Pues la pregunta es para las 5, o sea que es esa pregunta, el principal. Sé que hay más, pero ¿cuál destacaríais para la audiencia? Bueno, pues igual que mi compañera Clara, lo primero quería dar las gracias a Asedecia y a Luisa, en especial a mi universidad, la Universidad de San Pablo, por elegirme como candidata, a pesar de que, no sé si lo sabéis, pero soy la única del grupo que sacó la bola blanca. Eso significa que yo no recibí la formación de coaching de alto nivel, sino que recibí unas sesiones de formación que les doy las gracias enormemente porque me permitió conocer a otras tantas compañeras, todas catedráticas de ciencias de diferentes ramas, y nos sentimos especialmente unidas desde el primer momento. Hicimos una piña, tenemos un grupo, nos reunimos de vez en cuando, algunas nos están acompañando aquí. Curiosamente, todas somos, las letras de nuestros nombres son los componentes del ADN, de muchas A's, muchas T's, muchas G's. Bueno, pues, ¿qué aprendí? Pues yo soy miembro fundadora y investigador senior del CENBio, que es el Centro de Metabolómica y Bioanálisis de
de la Universidad de San Pablo. Recientemente nos comunicaron que somos el grupo que trabaja en metabolómica que más publica en el mundo. Ahora mismo pues, dirijo y trabajo mano a mano con más de 30 personas y en este curso pues, aprendí mucho que mi día a día y cómo yo estoy influye mucho en los demás. Cómo yo preparo las reuniones y pienso en que el mensaje que quiero dar detenidamente, en cómo darlo en función de la persona, en establecer límites, que no todo vale, que no todo se acepta, pero el que tú puedes cambiar el día a día de muchas personas, para mí fue casi de lo más revelador de la formación. Gracias. Gracias a ti. Seguimos con Lucía. Bueno, buenos días y también unirme a los agradecimientos, evidentemente. Y quería agradecer profundamente a la Universitat de València por hacernos partícipes de este programa. Para mí fue especial por el momento en mi vida en el que estaba en ese momento. De hecho, me siento muy representada con el inicio de esta jornada, tanto con el vídeo como con las palabras de la presidenta, porque estaba ahí en la escalera. Ya me había levantado, pero estaba en la escalera. Como no me quiero enrollar y quiero ir al grano para que nos cojamos con el tiempo, yo creo que puedo resumir mi aprendizaje en un concepto, en una palabra que sería el autoconocimiento. El autoconocimiento que me permite saber cuáles son los objetivos que deseo alcanzar, cómo deseo trabajar y tener una serie de herramientas que me permite, frente a una situación, analizar y seleccionar cómo lo voy a hacer. Y esto te da paz y tranquilidad. Te quita toda esa ansiedad, ese estrés que es terriblemente, que te come normalmente y que al final te da esa paz. Lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer peor. Al final lo haces como tú crees que quieres hacerlo y como sabes que quieres hacer las cosas. Y eso te da esa tranquilidad. Además, ese autoconocimiento también te permite gestionar y planificar tu tiempo de una manera más realista. Y esto es algo que era una constante en mi vida, tener mucho más trabajo del que pueda abordar y no saber organizar ese trabajo. Por lo tanto, en esa bola de ansiedad y de estrés, eres mucho menos eficiente. Ahora, gracias a ese autoconocimiento y a planificar realmente cómo quiero hacer las cosas y cómo las voy a hacer, y desde luego, una vez te pones la planificación, hay que cumplirla. Pues resumiría que el autoconocimiento, la planificación y esa tranquilidad y esa paz, al final pues te hace más efectivo. Muchas gracias, Lucía. Mónica. Mónica. Hola. Bueno, yo me sumo también a los agradecimientos, como no, y a mi empresa. Yo vengo del sector privado y a mi empresa por haberme dado la oportunidad de poder participar en este programa. Y por no enredar mucho, porque también comparto muchos de los aprendizajes, porque yo creo que es algo bastante común en todas nosotras, y por elegir uno, y creo que me ha marcado bastante, es el entender la diferencia entre la excelencia y la exigencia. Yo me considero una persona, siempre he sido una persona con un nivel muy alto de autoexigencia, bueno, no solo conmigo misma, sino con el resto. Y lo que me he dado cuenta es que esto, en la mayoría de los casos, nos lleva nos genera un estrés innecesario, una insatisfacción, frustración, porque quieres controlarlo todo, quieres que todo salga perfecto, la perfección no existe. Y entonces, pues de ahí la frustración y el excesivo control. Y entendiendo que hay que tender hacia un modelo más de excelencia, intentar hacer las cosas lo mejor posible, siempre con el esfuerzo que haya que hacer, pero no obsesionarse con esa perfección, aprendes, por una parte, a liberar un poco ese estrés, aprendes a delegar cosas, con lo cual no solo aumenta tu confianza en ti y en tu equipo, porque al delegar los dejas crecer, los dejas desarrollar. Y entonces
yo creo que es muy importante entender esa diferencia porque no es solo un aprendizaje individual, sino que tiene un beneficio en el equipo, en el desarrollo del equipo. Y básicamente eso. Qué distinción más buena. Exigencia, excelencia. La audiencia que tome nota. Luego en el café, si queréis, podemos comentarla más detenidamente. Y María Jesús. Bueno, pues buenos días. También unir a los agradecimientos a Laura, a Luisa y, por supuesto, al Centro de Investigación Príncipe Felipe por darme la oportunidad, a Débora, que ha ido desde la mano de Futura desde el principio y es un claro ejemplo de Women Lead. En el Centro de Investigación Príncipe Felipe tenemos casi 70% de investigadoras como jefes de grupo, directoras de programa, directora real del centro, o sea que yo creo que tenemos el ejemplo a nuestro alrededor para seguir dando esos pasos que se daban al principio. Y todos los aprendizajes que han mencionado mis compañeras también son realidad en mí misma, pero donde yo he visto cambios significativos, donde los estoy percibiendo más, es en la parte de gestión del equipo, porque lo que me he dado cuenta es que cada persona percibe el mensaje de una forma muy distinta cuando lo das. Entonces, cada persona percibimos la realidad con sus propias gafas y, por tanto, el que transmite el mensaje, los líderes tenemos que tener mucho cuidado de que el mensaje es percibido de la misma manera que tu intención lleva con él. Entonces, el escuchar de forma efectiva, entender, el conocer mejor a la persona que recibe ese mensaje, entender qué significa un premio para esa persona o qué significa una reprimenda, a lo mejor es muy distinto a lo que para ti significa un premio. Entonces, ejemplos de, vale, una persona está haciendo muy bien, a mí sería un premio meterla en más proyectos, para la persona a lo mejor que se lo dice, dices, es que se me está cargando mal de trabajo, no hace falta que lo haga bien, sino que me hace más todavía, ¿no? Entonces, es escuchar de forma distinta, de forma más eficiente y complementando a lo que ha dicho Mónica, una de las frases también que en la última sesión volvimos a repetir con Luisa fue que el líder no es un hacedor, sino es un facilitador. Y eso también lo estoy poniendo muy en práctica, empoderando a la gente que tengo alrededor, dándole valor, facilitándole, motivando, delegando, porque así realmente es un liderazgo efectivo y la productividad del equipo y el ambiente es mucho mejor. Y ya, esto más o menos así resume un poquito más la primera pregunta. Bueno, pues muchas cosas, como veis, ¿no? Y lo interesante es que además el proyecto Futura, por su metodología, lo que hace es que cada científica encuentra lo que realmente cada una necesita, porque esto es un programa muy diseñado, incluso la propia formación por la metodología que utiliza hace que cada científica pueda llevarse en su mochila después del proyecto las herramientas que realmente necesitaba. Tenemos 2 preguntas más, pero tenemos muy poco tiempo, con lo cual os voy a dar las 2 preguntas, os las lanzo y elegir cada una la que queréis responder, ¿vale? Vamos, ¿cuántos minutos nos quedan? Ah, bueno, bien, aún vamos a recuperar, bien, perfecto. Bueno, da igual, ¿os parece que os lanzo las 2? Sería si alguna quiere mencionar especialmente lo que ha visto diferente desde que ha pasado por el programa. ¿Cómo se ha visto afectado vuestra forma de trabajar, de liderar, de relacionaros con vuestros equipos, con los demás, con vosotras mismas? Como decía Clara, pregunta número 1. Pregunta número 2. Algo que queráis decir a las instituciones, a las empresas, a los centros que están aquí, al Ministerio, al CSIC, algo que le queráis decir. Bueno, pues yo empezar a comentar un poco mi trayectoria. Como ha dicho Amparo, a quien admiro profundamente, Amparo Ruiz no solo fue mi profesora, sino también una de las mentoras en mi vida. Yo pues hice la residencia de cardiología aquí en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y a mí me gustaba la investigación, también me gustaba la docencia y tengo la fortuna de ser profesora asociada ya 6 años en la Facultad de Medicina, pero me gustaba la investigación y había que lidiar la investigación con la cardiología clínica. En un momento dado pues empecé a desarrollar la carrera investigadora, acabando con un contrato Juan Rodés,
Y de repente, en vez de tener un crecimiento exponencial, tuve un crecimiento vertical y aparecí con un equipo de 10 personas. Y aquí, pues tanto Luisa como Patricia Fernández, la subdirectora científica de Incliva, pues vivieron conmigo ese momento en el que yo no sabía cómo lidiar con un equipo, cómo liderarlo, yo no estaba preparada para eso. Yo era una cardióloga clínica a la que le gustaba la investigación. Entonces, gracias al proyecto Futura y a estas dos personas que me ayudaron a poner orden, que esto se ha mencionado, ¿no? Aprendí cómo quería liderar ese equipo, aprendí a poner límites y también, aunque aún me falta, pues aprendí que no tenía suficiente autoestima laboral y que tenía que mejorar en ese campo, cosa que me sorprendió. Entonces, sobre todo, me quedo con eso, ¿no? Que en ese momento, pues, de repente, tener a tu cargo 10 personas cuyas nóminas dependen de ti, cuando tú tienes un trabajo de cardióloga clínica y podrías olvidarte de esa parte de investigación, pues es difícil y fue una ardua tarea, hubo momentos duros, pero yo creo que el aprendizaje ha sido muy bueno y actualmente creo que he conseguido liderar el equipo como yo quiero, con la ayuda que se me ha prestado. Y lo que le puedo decir a las autoridades sanitarias es que cuando optamos por una carrera investigadora, y supongo que mis compañeras lo entienden, o sea, lo compartirán, cuando llegamos al punto álgido de subir las escaleras, tenemos ya cierta edad y tenemos tal vez una mochila también personal a las espaldas. Entonces llega un momento en el que si no se apuesta por la investigación y por darnos unas condiciones dignas, laborales, pues puede que esa carrera al final sea abandonada. Y una vez hemos llegado a subir ciertas escaleras y a obtener resultados que son avances para la ciencia, para la medicina y para la salud, en mi caso, de los pacientes, pues sería una pena que tiráramos la toalla en ese momento y bajáramos esas escaleras para volver a ser, pues en mi caso, una cardióloga clínica sin más. Y muchas gracias. Toñi, me vas a permitir llamarte Toñi. Toñi. En mi caso, mi experiencia seguramente seré la más senior del grupo. Llevo 27 años dando clase e investigando en la universidad. Empezamos siendo un grupo muy pequeño, investigando en temas más de control de calidad de fármacos. Después nos fuimos al bioanálisis, a la metabolómica. Y pues algo que éramos 4 en el grupo, pues ahora somos 30 y hay veces 35. Para que os hagáis una idea, en los últimos 15 años que hemos celebrado hace poco en el grupo, pues han pasado por nuestro laboratorio más de 200 personas. Eso implica estar muy al día en cuanto a relaciones humanas, en cuanto a formación, nuevo software, equipos, nos estamos renovando, tenemos un laboratorio enorme y pues muchas veces tú no has pedido esto. Es decir, tú tenías una idea, me asumo totalmente clara, yo tenía una idea me encantaba la investigación, me chiflaba y de hecho a mí siempre una frase que me dicen es que yo nunca nunca me sobraban las horas en el laboratorio, a mí me faltaban las horas en mi casa. Yo nunca estaba mirando el reloj y si me tenía que ir, pues me iba, pero me faltaban las horas en mi casa. Gracias que he tenido un marido que bueno, pues era funcionario, tenía un horario, no un sueldo, pero un horario pues bastante adecuado para poder cuidar a los niños y en ese caso pues me ha ayudado mucho. Y sí que es verdad que a lo largo de los años lo que he notado es que estaba cada vez más cansada y yo soy una persona muy vital y además lo transmito mucho, entonces cuando yo estoy muy cansada se me nota muchísimo y eso afecta mucho a todo el entorno y eso se lo agradezco mucho a Pilar, a la coach, porque sí que nos enseñó a la importancia que tenía estar tú bien. Entonces yo creo que, y animo a todo el mundo a que piense lo importante que es primero estar tú bien,
bien y pensar que te cambia el día. A mí me cambia el día irme a correr, por ejemplo, y soy otra persona. Entonces, yo no puedo estar sin hacer ejercicio, sin hacer aquello que a mí me cambia el día, porque yo se la voy a cambiar a la gente. Entonces, a mí eso me parece que es muy importante, sobre todo cuando estás en un grupo. Y sí te da mucho vértigo, porque nosotros ahora mismo tenemos un laboratorio con una infraestructura de más de 3 millones de euros que solamente mantenerlo, el contrato de mantenimiento, pues son cerca de 200.000 euros. Y eso lo pagamos del trabajo que tenemos que hacer con otros proyectos, otras colaboraciones para poder mantenerlo. Y sí me da mucho vértigo, sí. Pero bueno, pues aprendemos a un poco a vivir con ello. Y yo creo que este tipo de formación, respecto a la última pregunta, este tipo de formación pues ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a que el grupo salga adelante, a que el líder, que es el que dirige al grupo y al que más peso tiene, pues pueda, en cierta forma, continuar y hacer que todo el mundo crezca dentro del grupo, y eso al final pues repercute en que la empresa vaya mejor. Pues muchas gracias, Toñi. Y paso las 2 preguntas, o una, la que tú elijas, Lucía, porque ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Venga, hay que repartir 12 minutos entre las 3 y el cierre. Vale. Ese es el reto en este momento. Pues vamos al grano, Voy a responder yendo al grano a las 2 preguntas, pues no me quiero dejar nada. Creo que este programa me ha cambiado orgánicamente. Es decir, yo mi día a día, conforme me levanto, trabajo de una forma completamente diferente, mucho más consciente. Y esa toma de conciencia me da confianza. Y para que realmente seamos conscientes de que esto lleva a que se cristalizan objetivos, pues, por ejemplo, durante este periodo he conseguido liderar una propuesta europea coordinada de varios grupos con unos perfiles muy diferentes, países diferentes, y realmente al final hemos conseguido la financiación. Creo que esto no lo habría podido haber hecho si no hubiera sido gracias al trabajo de coaching que hemos hecho. Personalmente, mi persona no habría sido capaz. Y bueno, gracias. Y paso rápidamente a la segunda parte, porque estoy muy de acuerdo con Clara y con Toñi. Y simplemente añadir que en el caso de las personas que trabajamos en la universidad tenemos 3 ámbitos en nuestro trabajo. Trabajamos en docencia, trabajamos en investigación y en gestión, que puede ser universitaria, puede ser gestión de los recursos económicos, del personal. Y claro, son 3 áreas muy diferentes donde tenemos que trabajar liderazgos muy diferentes. Y yo solamente soy una farmacéutica que le gusta investigar. No sabía hacer nada, no sabía lo que era, ni que tenía que firmar facturas. Esto es una realidad, no sabía nada. Entonces, claro, vas aprendiendo, vas entrando, pero de repente te ves con, en mi caso, 3 proyectos diferentes a la vez, con 7 personas en el laboratorio. Y claro, es mucha gestión más los 200 alumnos que tienes. Bueno, pues este tipo de acciones nos permiten aprender a gestionar en los diferentes ámbitos, porque es transversal. Lo que hemos aprendido es transversal y permea orgánicamente, de verdad os lo digo, en todos los ámbitos de mi vida. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, yo es que nos vamos a solapar mucho, entonces no voy a ir más al grano, porque como recomendación del curso creo que a mí me ha cambiado también la vida, como dice Lucía, y creo que es básicamente porque te ayuda a ser consciente de los puntos a mejora. Es decir, tú vas con el día a día y vas haciendo tu rutina y no te paras a pensar qué es lo que deberías mejorar. Y con las herramientas que da Futura, primero las piensas cuáles son esos puntos a mejorar, los trabajas y los evalúas. Y esto hay que hacerlo continuamente. Y
con la duración del curso y con las herramientas es mucho más fácil, porque otros cursos que son más teóricos, todos son bienvenidos porque todo suma, todos ayudan, pero creo que este es como muy personalizado, algo que va cambiando con tus necesidades y, bueno, creo que es muy útil. Y entre esas herramientas pues hay muchas de las que ya hemos hablado. Está la gestión del tiempo, está el saber decir que no sé si alguien lo ha mencionado, pero sé que nos da muchos quebraderos de cabeza a muchas, de decir que no sin sentirte culpable por ello. La organización, el orden, o sea, cualquiera de las cosas que hablara sería extenderme demasiado, pero me gustaría decir, ya que vengo del sector privado, es que además de hacer ese esfuerzo individual que repercute en tu equipo, estaría muy bien que esto se aplicara a toda la estructura de la organización, es decir, que no sea solo en responsables intermedios, como es mi caso, sino hacerlo de arriba para abajo, porque sería mucho más eficaz el trabajo de todos. Y no sé, creo que voy a dejar paso porque si no, sí le queda poco. Gracias, Mónica. Gracias. Bueno, pues muy rápidamente. Yo todavía no he acabado mi coaching, me queda una sesión, y me ha pillado en una época de mi vida complicada a nivel personal también. Y uno de los aprendizajes, una cosa que estamos haciendo distinta o estamos implementando de forma distinta, es dejar espacio para todo. ¿Cómo consigues dejar espacio para todo? Como mis compañeras dicen, pues al final planificando, entendiendo las necesidades de quien demanda de ti de alguna manera, ¿no? O tus obligaciones. Sobre todo la parte de delegar, empoderar a la gente que tienes al lado, motivarlas, facilitarlas, distribuir bien los proyectos. El día a día se nos come, intentar que eso no pase. Intentar es una palabra prohibida, para que lo sepáis. Entonces, conseguir que el día a día no se coma, porque tenemos que gestionar de forma muy bien estructurada cada proyecto para que sea eficiente, productivo y vayamos a más, pero todos juntos como un equipo y tener la sensación de equipo con un único gol. En un laboratorio de investigación, mi laboratorio es muy dinámico, aparte tengo sombreros de emprendeduría porque tenemos una empresa de laboratorio, entonces llevamos muchas cosas muy diferentes de forma muy translacional y todo demanda de una buena estructura, de dejar a las personas que saben hacer, no hacerlo tú todo, sino realmente estructurar bien. Lo que estamos haciendo distinto es priorizar y estructurar bien los proyectos, asignar tareas de forma adecuada y hacer las cosas que no exista, aunque todavía es muy complicado, lo urgente y prioritario que sea el bloque que más sobresalga, ¿no? Que eso cada vez vaya menos. Y yo creo que el proyecto Futura enseña mucho de estas herramientas y cada una de nosotras en un estadio de nuestra vida, en nuestro desarrollo de la carrera, necesitamos unos de ellos. A mí me ha pillado ya estable, con muchas más cosas, con muchas más obligaciones, por ejemplo, que a Lucía, que está empezando. Pero si me hubiese pillado esto cuando Lucía, a lo mejor hubiese llegado o ahora mismo hubiese abordado cosas de forma diferente. Entonces, un acompañamiento a las investigadoras en cada punto de ese techo de cristal o esa tijera que se ha enseñado, a lo mejor facilitaría que no se abriese tanto al final y que consiguiésemos estar más a la par. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Y solo tengo una pregunta. ¿Estamos en tiempo? Sí, reto conseguido, chicas. Perfecto. Pues, Lola, como me estoy saltando el protocolo, si quieres me lo acabo de saltar del todo, con tu permiso. Entramos en el momento café, en el momento en que estamos ya todos juntos fuera, conociéndonos, hablando. Podéis hablar con... No solo están ellas como científicas futuras, hay muchas más científicas futuras en la sala, con lo cual podéis también hablar con ellas, pero os vamos a pedir un favor. Todos nos vamos a la escalera donde está presidiendo Ramón y Cajal y nos vamos a hacer una foto con él, si me permitís, y de ahí al coffee. Gracias.